Hola a todas, espero que se encuentren pero muy bien, que tengan esa emuná, esa fe, que sigan teniendo esa fuerza grande para seguir adelante, confiando en nuestro Creador Boré Olam. Y bueno, pues hoy quiero iniciar con la nueva enseñanza de conversión al judaísmo, como ya les había hablado en el video anterior. Hoy voy a empezar con el primer tema, que serían las leyes de Shabbat, pero también quiero mencionarles que en este nuevo proyecto estarán entonces los temas después de leyes de Shabbat, estaremos hablando también de las fiestas judías, de los 13 principios de Muná, los 13 principios de fe, y también estaremos hablando de las oraciones que son las Berajot, y hablaremos también del tema de Karet, que luego se los haré saber lo que quiere decir, o qué significa Karet, y hablaremos también de la pureza familiar, que es muy importante para nosotros los judíos en el judaísmo. Y hablaremos también acerca de comer kasher, que es kasher, kashrut. Hablaremos también acerca de lashon hara, que son gossip, significa chismes o hablar mal del prójimo. También estaremos hablando acerca de la Torá oral y de la Torá escrita. Y por último, hablaremos también un poco de la historia de Israel. Besá Hashem, con ayuda de Hashem Boré Olam. Bueno, pues iniciemos ahora entonces con la primera enseñanza de conversión al judaísmo, que son las leyes de Shabbat. Pues muchos de nosotros nos damos cuenta de la importancia del Shabbat, pero tenemos ideas confusas sobre cómo llevarlo a cabo. Después de todo, el descanso tiene varias connotaciones. Para algunos puede significar un relajante juego de golf, mientras que para otros puede significar una tarde viendo la televisión, leyendo un buen libro, pintando un cuadro o escribiendo un poema. Y de alguna manera, estas ideas no parecen encajar en la idea que el judaísmo tiene sobre el Shabbat. La meta del Shabbat es recordarnos el drama de la creación, pero ¿cómo funciona exactamente esto? ¿Cómo es que el Shabbat nos hace recordarlo? Existe algo más sobre el Shabbat que a muchos nos parece difícil de entender. Existe todo un conjunto de reglas y estrictas leyes rituales, halajá, que involucran el Shabbat. Y esto es de dos grandes volúmenes del Talmud, Shabbat y Erubim. Así como aproximadamente 200 capítulos del Shulchan Aruch, del código por excelencia sobre las leyes judías. Bueno, la mayoría de nosotros apenas conocemos que existe un cúmulo de leyes. Y si es que conocemos algunas reglas, no las empezamos a entender. Y por esta falta de entendimiento, a menudo dejamos de respetar estas reglas completamente. Si pensamos en el Shabbat como un día de descanso, tras una ardua semana de trabajo, entonces estas reglas no tienen sentido alguno. Se prohíben muchas cosas aunque no involucren esfuerzo físico alguno. No solo está prohibido hacer una fogata, sino que también el arrojar la más pequeña varita a una flama. Uno no puede arrancar una hoja de pasto, escribir un número telefónico o poner una olla sobre la estufa para que hierva. Se nos dice que viajar en coche es un trabajo, aunque ciertamente el caminar requiere de un mayor esfuerzo. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué se nos prohíbe hacer tantas cosas aun cuando sea pequeño o nulo el trabajo físico? Es obvio que las restricciones de Shabbat no van en contra del trabajo físico, sino en contra del trabajo definido ritualmente. Claramente debemos explorar más el Shabbat y profundizar en su significado. La Torá llama al Shabbat una señal eterna entre Hashem, Boré Olam e Israel, el pueblo judío. El Shabbat involucró tanto a Hashem como al pueblo judío. Para poder entender sus reglas debemos profundizar más en estas dos ideas. De acuerdo a lo anterior, el concepto del Shabbat
está íntimamente ligado al concepto del descanso divino después de la creación. Antes de poder entender el Shabbat, debemos primeramente entender el significado del descanso divino, pero esto en sí crea algunas dificultades. ¿A qué se refiere la Torá cuando nos dice que Hashem Boré Olam descansó? ¿Acaso Hashem estaba cansado? ¿Fue la creación una tarea tan ardua? ¿Es la Torá tan ingenua que ve a Hashem Boré Olam en términos antropomórficos y humanos? ¿De verdad supone que Hashem necesitó un descanso después de 6 días de arduo trabajo, tal como cualquier otro obrero? Por supuesto que no. La Torá misma dice en Isaías 40:28, ¿acaso no sabes, no has oído que Hashem Boré Olam, el Elohai eterno, el creador de todos los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance? Hashem Boré Olam descansó no porque estaba cansado o fatigado. Aún el crear el universo no es un arduo trabajo para Hashem. Nuestros sabios enseñan que para él implicó todavía menos esfuerzo que el pronunciar una sola letra. Hashem Boré Olam descansó en otro sentido. Él descansó cuando cesó de crear, cuando él ya no interfería con su mundo. Esto nos adentra en la definición que la Torá tiene sobre el descanso en Shabbat. Descansamos en el Shabbat cuando ya no interferimos con el mundo, y de esta manera imitamos el descanso divino en Shabbat. Cuando Él dejó de interferir con su mundo durante los 6 días de la creación, Hashem impuso su poder sobre el universo, modificándolo activamente. En el Shabbat, Él descansó. Al dejar de imponer esta supremacía, imitamos a Hashem al renunciar a nuestro dominio sobre el mundo en el Shabbat. Y bueno, tenemos ahora una nueva definición sobre el trabajo que hace que todo el concepto de Shabbat tenga sentido. Esta es nuestra definición. Trabajo, en el sentido de Shabbat, es un acto cual demuestra dominio del hombre sobre el mundo por medio de su inteligencia y laboriosidad. Ahora nosotros también tenemos una definición de lo que es el descanso. Descanso, en el sentido de Shabbat, es el no interferir con la naturaleza ni demostrar dominio sobre ella. Es un estado de paz entre el hombre y la naturaleza. Ahora podemos entender el ritual del Shabbat. Debemos dejar intacta la naturaleza. No debemos demostrar nuestro poder sobre ella ni cambiarla. No debemos intervenir en el proceso natural y cualquier cambio o interferencia, no importa qué tan trivial o pequeño sea, es una violación de este descanso. Los trabajos pesados tales como arar o construir siguen considerándose como trabajo en este sentido, pero también incluye varias cosas que no requieren esfuerzo alguno, cosas como encender un cerillo, arrancar una rosa o freír un huevo. Estas no requieren de mucho esfuerzo, sin embargo, son símbolos de dominio del hombre sobre la naturaleza. El Shabbat es mucho más que un mero día de descanso. Respetarlo es una señal de nuestra fe, de nuestra emuná en la creación Hashem Boré Olam, ya que en el Shabbat el proceso de la creación se detuvo por completo. Imitamos el descanso de Hashem con nuestro Shabbat, tal que el acto de intervención en la creación puede considerarse como trabajo y una violación al Shabbat. Y al Shabbat se le llama tanto sagrado, tanto kadosh, apartado, como edicto. Esto está íntimamente ligado al Shabbat de la creación y al concepto de descanso. De este modo, el cuarto mandamiento dice, en Shemot o Éxodo 20:11, dice, porque en 6 días hizo Hashem Boré Olam los cielos, la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Hashem, el Creador, bendijo el día del Shabbat y lo purificó, lo apartó.
Para entender un significado más profundo del Shabbat, debemos entender primero al Shabbat de la creación. ¿Por qué descansó Hashem después de 6 días? ¿Por qué apartó Hashem un día en el cual específicamente cesó de trabajar? Y esto se vuelve como un rompecabezas cuando vemos el relato de la creación. Mientras avanzamos por los 6 días, encontramos que cada uno nos ofrece un nivel más alto de creación. Primero hay la materia inerte, después las plantas, después los animales y finalmente el hombre. Nosotros supondríamos que en el séptimo día esta secuencia continuaría y se crearía algo aún más elevado. En cambio, encontramos nada. Podemos entender esto desde el punto de vista de un midrash, refiriéndose a la creación. La Torá dice en Bereshit, Génesis 2:2, y terminó Hashem Boré Olam en el séptimo día. El midrash formula una pregunta obvia. Si Hashem, el creador, descansó en el séptimo día, ¿cómo pudo terminar exactamente el mismo día? Y si él no hizo nada durante el Shabbat, entonces, obviamente terminó en el sexto día. El Midrash nos proporciona una respuesta muy profunda al decir que en el Shabbat Hashem Boré Olam creó el descanso. Para entender esto, tenemos que introducir un concepto aún más fundamental. Entre más se parece algo a Hashem, más cerca está y más comparte de él. De hecho, el principal propósito del judaísmo es la imitación de Hashem. ¿Por qué? Porque Hashem nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, Hashem mora en la eternidad, en una dimensión por encima del cambio y del tiempo. Él le dijo a sus profetas, Malají 3:6, porque yo soy Hashem el creador, Boré Olam, yo no cambio. La serenidad y la tranquilidad son entonces una réplica de los atributos divinos. En el séptimo día, Hashem incluye esta dimensión de tranquilidad y de armonía para el mundo. Este ya no estaba en el proceso de cambio y por lo tanto podía tomar parte en la serenidad de Hashem Boré Olam. Por eso lo purificó y lo bendijo. Por eso él lo purificó y lo bendijo. Así el Shabbat se convirtió en el día de la eternidad, en el día de descanso, permitiendo al mundo compartir la infinidad de Hashem. Y qué hermoso y qué maravilloso es todo esto, ¿verdad? Pues veamos que de cierta forma Hashem descendió al mundo en el Shabbat de la creación. Es interesante señalar que la palabra Shabbat está relacionada con la palabra Sheves, habitar. En Shabbat, Hashem hizo del mundo su residencia. ¡Wow! Quiere decir que cuando nosotros estamos en Shabbat, estamos viniendo a nuestra residencia. Baruch Hashem, qué hermoso y qué maravilloso es tener Shabbat. Ya no estamos preocupados de nada de los problemas de la semana. En ese día descansamos, nos olvidamos de todo. Baruch Hashem, qué hermoso, qué maravilloso. Y por consiguiente, el Shabbat trajo consigo una armonía integral entre Hashem, creador, Boré Olam, y su mundo. En vez de seguir cambiando al universo, Hashem lo armonizó consigo mismo. Pues el Zohar nos cuenta que el misterio del Shabbat es la unidad. En Shabbat, Hashem creó la armonía entre él y el universo. Cuando un hombre cuida el Shabbat, también comparte la eternidad de Hashem. Entra en un estado de armonía tanto por Hashem como en el mundo y se encuentra en un estado de paz, en un estado de shalom con toda la creación. Esto explica inmediatamente por qué el concepto de shalom, de paz, es tan importante en el Shabbat. Uno de los saludos más comunes en Shabbat es Shabbat Shalom, Shabbat de paz, ya que la idea principal del Shabbat es la paz. No solamente la paz entre el hombre y sus semejantes, sino la paz entre el hombre y toda la creación. Y esto también nos da una visión más profunda sobre cómo el Shabbat nos hace recordar el Éxodo
Ambos simbolizan la libertad. Durante todas las semanas, el hombre carece de cierta libertad. Está limitado por el mundo material y es un esclavo de sus presiones. Puede mostrar su dominio sobre la naturaleza al tomar el pan de la tierra. Sin embargo, esto también es parte de la maldición, como lo dice la Torá en el libro de Génesis, Bereshit 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. El acto del hombre para imponer su soberanía sobre la naturaleza lo hace un esclavo de ella. El hombre se libera de su esclavitud durante el Shabbat, puede vivir en armonía con su mundo y no necesita seguir luchando contra él. Así es de que, Shabbat Shalom, qué interesante está este tema del Shabbat. Baruch Hashem. Hasta aquí voy a terminar con esta enseñanza de este tema en este día. Entonces espero que les haya sido de grande ayuda y si Hashem Boreola nos permite, nos vemos entonces en la próxima enseñanza de las conversiones al judaísmo. Shabbat Shalom para todos y hasta la próxima, si Hashem Boreola nos permite. Shalom.